Muy buenas noches, colegas. A nombre del Colegio Médico del Consejo Regional 4, Junín, Huancayo, les damos la cordial bienvenida para un día más de actividad académica. Y el día de hoy tenemos a una doctora representante de la especialidad de hematología. Tenemos con nosotros a la doctora Carmen Santos Julca, que es hematóloga del Hospital Ramiro Prialé de Salud. Bueno, ella también el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos y toda la revisión, diríamos, respectiva con respecto al tema de anticoagulación en COVID. Sabemos que es muy importante la participación de todos los profesionales involucrados en los temas de COVID. Por ello, quiero agradecer a usted, doctora, por el espacio de su tiempo para poder compartir, diríamos, esta información a a toda la comunidad médica y todo el personal de salud quienes nos siguen por nuestras redes sociales y también en los diferentes cursos. Y bueno, pues sin más preámbulos, muchas gracias y bueno, adelante con la ponencia. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al doctor Barzola para poder brindarles un poco de conocimientos correspondiente a la anticoagulación en estos momentos de pandemia que tenemos. Y agradecer también la participación de los presentes y también la espera. Sé que ha sido nos hemos demorado unos minutos, hay unos problemas de línea, pero vamos a iniciar. Bien, entonces, hoy me han invitado para poder tocar el tema de anticoagulación en infección por SARS-CoV-2, que produce la infección de COVID-19 y que en estos momentos hemos visto muchos casos de trombosis en algunos pacientes. ¿Ok? Primero, ¿qué sabemos de trombosis en COVID-19? Sabemos que es una infección viral. Esta infección viral es producida por el virus respiratorio SARS-CoV-2 y va a producir la enfermedad del coronavirus 19. Esta enfermedad va a predisponer a una enfermedad trombótica de localización venosa y también arterial que va a asociarse o se va a producir porque hay una exposición a todo un cuadro inflamatorio a nivel del endotelio. También se produce la activación plaquetaria y asociado a la disfunción endotelial y éstasis venosa o éstasis, aunque sabemos que no necesariamente a nivel arterial, pero dependiendo del grado de o la severidad de esta infección, también podría disminuir la velocidad sanguínea a nivel arterial. En estos momentos tenemos varios estudios que se han hecho parte donde, sobre todo en China, donde se inició esta infección, y de ahí se propagó, se extendió a Europa, y la gran cantidad de pacientes infectados con mucha mortalidad y morbilidad se ha dado en Europa, ¿no? Por ser un continente también con gran población de personas adultos mayores. Entonces, en esos dos países es donde, mejor dicho, en estos dos lugares es donde se hizo varios estudios, sobre todo autopsias de los pacientes infectados, y se encontró que estos pacientes tenían microtrombosis a nivel de las arterias y venas a nivel pulmonar. Por lo tanto, se fue concluyendo en la mayoría de los casos que esta infección era protrombótica. Entonces, algo que debemos recordar es que nosotros ya sabíamos que los cuadros de sepsis pueden producirnos riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque tenemos por la triada de Charcot de
la estasis venosa, de un cuadro proinflamatorio y daño endotelial. Entonces, ya nosotros teníamos una teoría anterior de este proceso protrombótico producido por un cuadro de sepsis. Y en la coagulación intravascular diseminada, pues es más florido. Solamente que la presentación y los factores que se van a alterar no solamente es que se incremente un dímero D, también se ve que hay consumo de fibrinógeno y alteración de plaquetas, lo que no vemos en esta enfermedad. Entonces, ven aquí en este esquema de que tenemos la infección o el ingreso del virus, del SARS-CoV-2, el cual va a producir daño a nivel de la membrana alveolar, va a activar a los macrófagos y a los linfocitos T, y va a producir que por quimiotaxis haya un desplazamiento de los neutrófilos, y todo ello va a ocasionar que se produzca o se altere a nivel del endotelio el factor tisular y por lo tanto la activación de los factores de coagulación, conllevando a que se acumule fibrina. Se incrementa la producción de la fibrina y al momento de la fibrinólisis, ¿qué va a pasar? Que va a comenzar a producirse los factores de degradación de esta fibrina como dímero D. Este incremento de dímero D a nivel del vaso sanguíneo va a producir, por lo tanto, una agregación y una activación de las plaquetas. Estas plaquetas, al agregarse al dímero D, va a ocasionar de que los glóbulos rojos que están circulando, no todos, se agreguen a ellos, se junten y por lo tanto se produce la microtrombosis. Es dentro de ello que se ha explicado su fisiopatología de la protrombosis ocasionada por este virus. ¿Ok? Entonces, en el siguiente esquema, se ha visto cómo es que la cascada de coagulación se activa. Tenemos dos mecanismos. Ya sabíamos por la cascada de coagulación que tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. En la vía extrínseca, lo que nosotros vamos a ver es activación del factor tisular y del factor 7. ¿Cómo? Se activan los monocitos, se activan los linfocitos T que van a producir muerte celular, van a disminuir la producción de la antitrombina a nivel del tejido o de la membrana endotelial y también la activación de los neutrófilos. Entonces, esto va a lesionar el endotelio o la pared endotelial. Entonces, ese daño endotelial presenta el factor tisular, por lo tanto, se activa la cascada de coagulación. Y el otro es activando el factor 12. También por los monocitos que van a activar o van a hacer que las citoquinas incrementen y estas citoquinas producen la agregación plaquetaria y también la activación del factor 12. El factor 12 activa al 11, al 10 y siguiente la activación de la trombina de fibrinógeno, que va a sintetizar de fibrinógeno a fibrina y por lo tanto también me produce en este caso la degradación que sería el dímero D. ¿Ok? Entonces, esta es la fisiopatología que nos han explicado dentro de lo que se ha estado evaluando y dentro de los pacientes que se hizo las autopsias y también en los pacientes que se estuvo haciendo los estudios de coagulación y también de estudio plaquetario para ver por qué había ciertos parámetros que se ven elevados
por esta infección, que es un poco diferente a la microangiopatía producida por sepsis o por coagulación intravascular diseminada. Entonces, en el COVID-19 lo que vemos es que hay un incremento de producción del fibrinógeno. También, obviamente, cuando se produce la fibrinólisis, va a haber un incremento del dímero D. Y este incremento del dímero D es tan exacerbado que se ha visto valores hasta de 20.000, 30.000, 60.000 en dímero D, que normalmente pues no lo hemos visto en sepsis o coagulación intravascular diseminada. ¿Okay? Y cuando estamos en un estadio pre-SID, lo que nosotros vemos es que hay un incremento del tiempo de protrombina y incremento de dímero D. Pero en infección por COVID no vemos que haya una alteración del tiempo de protrombina. Y en un cuadro de SID vemos que hay incremento de protrombina, las plaquetas disminuyen, hay bastante incremento de dímero D y el fibrinógeno disminuye, que es muy diferente en la presentación por COVID. En la infección por COVID vemos, es muy parecido a un cuadro inicial de una infección nada más, donde hay incremento de fibrinógeno, incremento de dímero D, y la mayoría de los pacientes tienen plaquetas normales y en algunos casos vemos plaquetopenia, pero plaquetopenia leve. A pesar de la gran cantidad de producción de dímero D, no vemos tanto consumo de plaquetas. Entonces, viendo esta situación, nosotros dentro de la infección por COVID hemos visto 3 estadios hasta donde se ha estado evaluando y viendo desde cuándo empieza una fase de respuesta viral y cuándo empieza una fase de respuesta inflamatoria. ¿Okay? Entonces sabemos que tenemos 3 estadios y la parte que nos interesa aquí es la fase de respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque está asociado a la cascada de citoquinas o el momento de incremento de todo el proceso inflamatorio que va asociado al alto riesgo de coagulación o coagulación sería en este caso coagulación o riesgo de trombosis asociado a esta infección. Entonces vemos que la fase de respuesta inflamatoria inicia en el segundo estadio, más o menos a partir del 7º día. ¿Ok? Y ahí nosotros vemos de que ya hay un compromiso respiratorio en el paciente, pero es leve. Tiene un PAFI, un compromiso de menos de 300, pero que todavía le permite al paciente que tal vez con una oxigenoterapia de 2 o 3 litros, en estos momentos como médicos que estamos viendo a estos tipos de pacientes, vemos que aún pueden responder. Entonces, este es el inicio, más o menos que vemos que también empieza el proceso inflamatorio. Entonces, cuando esto inicia, el dímero D también se ha visto que empieza a elevarse. Entonces, ya en el estadio 3, ahí vemos que el dímero D está muy elevado, también se asocia al PCR que también se eleva, la ferritina también que se eleva bastante y el proceso de compromiso respiratorio va con un distrés respiratorio agudo, donde nuestros pacientes ya pues lo podríamos catalogar como un estadio severo, dentro de un COVID severo, que ya necesitan mucho, mucho oxígeno, llegando a mascarilla de reservorio o a necesidad de ventilador. ¿Ok? Entonces, nuestra intención de estos estudios es que este paciente no llegue a este estadio 3. Y para eso se está viendo de que como ya con el proceso inflamatorio ya se ve que hay una producción de fibrina y de tal modo que hay una degradación y producción de dímero D que me va a producir
agregación plaquetaria, más trastorno de coagulación y obviamente microtrombosis. Entonces la intención es iniciar tempranamente la anticoagulación para evitar el riesgo de trombosis severa que pueda conllevar a la muerte del paciente. Dentro de los estudios que se han hecho, se ha visto que la mayoría de los pacientes, obviamente, la mayoría de los pacientes que han fallecido, se ha visto asociado obviamente el dímero D elevado, un DHL elevado, con lo cual estaría concluyendo o infiriendo de que sí, ciertamente estos pacientes tienen alto riesgo de trombosis. Y los estudios que también se han hecho nos indican de, por ejemplo, que pacientes que estuvieron hospitalizados sin anticoagulación, la mortalidad fue más alta, el proceso de llegar a ventilador mecánico también fue más alto, mientras que los pacientes que fueron anticoagulados, el riesgo de llegar a ventilador mecánico y la mortalidad fue un poco menos que el otro grupo. Por esa razón, también es que muchas sociedades de hematología, de cardiología y profesionales que han estado haciendo la revisión de esta infección, la recomendación de muchos ha sido la anticoagulación temprana. Entonces, no podemos decir que la trombosis producida por la infección por COVID-19 sea un cuadro de SID, o sea, coagulación intravascular diseminada. En esta situación, por la diferencial que ustedes vieron en la diapositiva anterior, donde hay parámetros que no son iguales, que hay valores que están alterados en uno y en otro no, es que lo catalogamos como un síndrome de hiperconsumo. ¿Ya? La situación que se va a producir por la infección por COVID es un síndrome de hiperconsumo. ¿Por qué? Porque el virus, ya decíamos, altera la membrana del alveolo, va a activar citoquinas, va a activar macrófagos que van a llevar a un estado proinflamatorio. Y este estado proinflamatorio conlleva a que haya consumo de algunos factores. Y en este caso, hematológicamente, vemos consumo leve de plaquetas y consumo de varios factores de coagulación. ¿Ya? Y lo concluimos nuevamente que se va a representar con un incremento del dímero D y con alteración a nivel de la cascada de coagulación o de los factores de coagulación del factor 8, factor 10, factor 11 y factor 12, los que están asociados mayormente a este síndrome de hiperconsumo. Entonces, ha habido unas revisiones que en sí sabemos que no tienen todos los criterios para ser considerados absolutos. Tienen encamamiento más del 50%, pacientes obesos, pacientes con comorbilidades como hipertensión, diabetes, que tienen más riesgo de hipercoagulabilidad sanguínea. Entonces, tienen factores de riesgo que se asociaban a ya predisponerlos a trombosis. Más esta revisión de la infección de COVID, la fisiopatología hasta donde se ve de la infección por COVID, entonces eso agregó un punto más a evaluar y tener la recomendación de anticoagular para disminuir probablemente la mortalidad de estos pacientes y evitar sobre todo que lleguen a un cuadro severo. ¿Ya? Entonces, sus recomendaciones en base a eso fueron ellos, ¿no? Considerar utilizar enoxaparina de bajo peso molecular y en caso de que habían pacientes que estaban utilizando previamente antes de esta infección anticoagulación por algún factor
trombosis o problemas cardíacos que tengan indicación de anticoagulación, hacerles un cambio a la enoxaparina mientras dure el tratamiento de la infección por COVID y también mientras dure la hospitalización por el tiempo de encamamiento que tienen estos pacientes. ¿Okay? Ahora, en esos momentos también se estuvieron haciendo muchos estudios de varios fármacos para tratar de controlar, ¿no?, la infección viral. Se hicieron estudios de antivirales, hicieron estudios como la hidroxicloroquina y otros más, en los cuales se veía o teníamos una referencia de interacción medicamentosa. Entonces, tuvieron esos criterios de retirar cualquier otro anticoagulante porque se veía que había interacción con estos fármacos que se estaban probando para la infección, y por eso es que hasta ahora nos hemos quedado con la enoxaparina, pero unas últimas revisiones que vamos a verlo más adelante, donde ya se ha estado estudiando la interacción medicamentosa, que aparte ya teníamos el mecanismo de acción de cada uno ya conocido hace mucho tiempo, y muchos de ellos que ya no estamos utilizando y tampoco en otros países como tratamiento para infección COVID, entonces los podemos reinsertar a partir de esos alcances que nos han dado, ¿ok? Entonces, estas fueron las recomendaciones que dieron, por ejemplo, en esta revisión. Utilizar enoxaparina para evitar el riesgo de tromboembolismo pulmonar, evitar trombosis venosa en estos pacientes. Controles, pues no tenemos controles. Lo bueno de usar la enoxaparina es que tiene bajo riesgo de sangrado, y aparte no necesitamos controlar constantemente, y por eso fue una elección también. Otra revisión que presentaron, que fue para recomendación de manejo de coagulación en COVID-19, en las cuales tenían parámetros primeros de tomar en cuenta: el dímero D, el tiempo de protrombina, el conteo de plaquetas, de fibrinógeno. Entonces, teniendo los valores de que sea un conteo de menos de 100.000 con un fibrinógeno menos de 200, entonces en esos casos se debería ver la consideración de usar un anticoagulante, pero sobre todo heparinas, heparina no fraccionada. Ya, en caso de los pacientes que tengan un conteo de plaquetas normales, un fibrinógeno elevado, en esos casos sí se está recomendando el uso de un anticoagulante, en este caso heparina de bajo peso molecular, y con la consideración de que si las plaquetas estaban por debajo de 20.000, pues se dejara de anticoagular, solamente si está por encima de 20.000. Ya nosotros manejábamos antes la anticoagulación en pacientes, ¿no? Pacientes con trombosis, pacientes con problemas cardíacos como fibrilación auricular, con valvulopatías, con muchos factores de riesgo de trombosis en caso de pacientes hospitalizados. Entonces, también siempre ya hemos tenido la consideración en base a estudios que sí se hicieron randomizados y todo, donde se demostró que pacientes con menos de 30.000 plaquetas es alto riesgo de sangrado si yo los anticoagulo. Entonces, ya teníamos un parámetro marcado antes que menos de 30.000 plaquetas, paciente por más que tuviera trombosis no se debe anticoagular por alto riesgo de sangrado. Pero en este caso, en la infección por COVID, dentro de su experiencia, de los que han ido publicando los estudios, es que vieron que el riesgo de trombosis es mucho más alto que el riesgo de sangrado. Por ese motivo ellos pusieron, ¿no? Hay algunos que han puesto menos de 20.000 y otros menos de 25.000, pero teniendo, yo creo que en este caso nos debemos basar a lo que ya teníamos los estudios antes, ya los criterios establecidos, porque son estudios, como les digo, que fueron casos controles, casos randomizados. Entonces, yo al menos
consideraría que pacientes con menos de 30.000 plaquetas no se debería de anticoagular. ¿Ya? Entonces, unas recomendaciones que dieron en caso de la Sociedad de Cardiología de España, en la cual ellos vieron varios grupos, ¿no? Grupos, pacientes, ¿qué se debería? Anticoagular en pacientes ingresados en por COVID-19, ¿qué hacer y qué tipo de anticoagulación dar a un paciente que ya recibía anticoagulación antes de la infección? Pacientes, ¿qué hago? Sigo dando agregación a los pacientes que tomaban previamente antes de la infección, o también podría ser una opción de tratamiento. Y en caso de los pacientes con infección que tuvieran trombosis en el instante de la infección, también qué tratamiento debería dar, y consideraciones de la interacción medicamentosa, realmente de lo que ya nos habían publicado, y a considerar. Entonces, ellos lo que recomendaron es lo siguiente, que sí, porque en España saben que también han considerado los estudios, pero también se han estado haciendo autopsias de pacientes para ver si estos pacientes presentaron trombosis, los pacientes que fallecieron, y sí encontraron, obviamente, también. No hicieron un estudio más grande como los que nos presentaron los italianos o los chinos, pero también encontraron microtrombosis a nivel pulmonar. Por lo tanto, también su recomendación fue de anticoagulación, y aparte tuvieron mucha presentación de tromboembolismo pulmonar durante sus hospitalizaciones en los pacientes con COVID severo. Entonces, ¿qué recomendaron? Que recomendaron utilizar también enoxaparina, o sea, heparina de bajo peso molecular, en los pacientes en dosis profiláctica, en dosis intermedia y dosis terapéutica. Entonces, de ellos su recomendación fue la dosis profiláctica, que se usara enoxaparina de 40 miligramos cada 24 horas. Ellos tienen otra heparina de bajo peso molecular como la bemiparina, que también es de 3.500 unidades en 24, bueno, ellos lo tienen. Y para dosis intermedia, ellos recomendaron la enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo, y para la dosis terapéutica de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Entonces, ellos lo que manifiestan es, ¿no? Por la gran cantidad de pacientes que tuvieron ellos por estas infecciones, pues sus hospitales estaban abarrotados, también tuvieron, obviamente, y ustedes lo han visto, tuvieron muchos problemas de EPP en su momento. Muchos médicos y personal de salud que se infectaron por la alta cantidad de pacientes y la exposición de sus ambientes, que también estuvieron preparados para esta situación. Entonces ellos lo que hicieron es dejar una dosis para todo, porque sabemos que como ya sabemos que la heparina de bajo peso molecular tiene bajo riesgo de sangrado, y los pacientes con COVID sabía que tienen alto riesgo protrombótico, entonces dejaron una dosis para todo un grupo, dosis profiláctica, dosis intermedia, para no estar que si le tengo menos de 80 kilos, que si más de 100 kilos. En un momento establecieron unos, ¿no? Porque a veces cuando uno no tiene mucha experiencia con un fármaco, entonces a veces uno le tiene miedo y dice, no, pero ¿y si sangra el paciente y qué hago? Entonces, a veces, por eso es que en un momento recomendaron, y como nuestra propia sociedad de hematología recomendó el uso de 40 miligramos por día, dosis que se utiliza normalmente en cirugías como de rodilla, o de cuando hay operaciones de rodilla, ¿no? Como en traumatología, la dosis que se recomienda es de 40 miligramos por día. Entonces, pero en caso de que ya hemos evaluado esta situación en las diapositivas anteriores, vemos que esta infección es bastante protrombótico, porque ya de por sí hay gran cantidad de dímero D que se encuentra. ¿Y de dónde viene el dímero D? De la fibrinólisis de la fibrina. Entonces, ¿hay una alteración de coagulación? Sí. ¿Es bastante? Sí. Entonces, sí hay un alto riesgo de trombosis en los pacientes. Entonces, si yo tengo más alto riesgo de trombosis, ¿qué debería de usar? Las dosis profilácticas que normalmente se utiliza en cualquier paciente
que tiene riesgo, como los que ya usábamos en los pacientes hospitalizados que manejábamos por otras patologías o por sepsis, dábamos dosis profiláctica, que es a 1 miligramo por kilo de peso. Entonces, mucho se está recomendando este último de que se utilice dosis normal que se utilizaba la dosis profiláctica y no con dosis inferiores como la de 40 miligramos por kilo de peso por día. ¿Ok? Entonces, esa fue su recomendación y en caso de ellos, como es una sociedad de cardiología, pues ellos usan bastante, ¿no? Los anticoagulantes nuevos como dabigatran, como apixaban. Entonces, también recomendaron allí el uso en caso de los pacientes que ya estaban previamente tratados por la interacción medicamentosa. Al inicio se recomendó que cambiaran a enoxaparina, y posterior al alta ya pues que se reinicie con el tratamiento, a menos que tuviera un control de dímero D alto, que fue la única la contraindicación que pusieron ellos, de que si el dímero D está muy alto, que la ferritina está muy alta, entonces se debería evaluar continuar con la enoxaparina hasta que estos valores bajen, al menos en un rango aceptable, para reiniciar el anticoagulante que ya previamente usaba el paciente. Entonces, ellos hicieron las revisiones, ¿no? O sea, ya muchos, este es ejemplo en la revisión de las sociedades de cardiología, de la interacción realmente que existe de los medicamentos con el tratamiento. Entonces, en un momento se estuvo probando la hidroxicloroquina, acitromicina lo seguimos usando, estuvo probando también el uso de ritonavir, el darunavir. Entonces, afuera, en Europa, en Estados Unidos y otros países, ¿no? Tratando de ver cuál podría ser un tratamiento para esta infección viral. Y metilprednisolona, que también es dentro de las recomendaciones de corticoides para la cascada proinflamatoria que se ha visto. Entonces, también. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, dentro de los anticoagulantes que ya se usaban en pacientes con trombosis o con problemas cardíacos, entonces usamos warfarina, acenocumarol, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, endoxaban y las heparinas, tanto no fraccionada como las de bajo peso molecular. Entonces, se ve que tenemos 3 grados. Las que no producen ningún tipo de interacción, de color verde, la amarillita, que hay una interacción, por decirlo un poco leve, la cual podríamos ver una disminución de la acción del tratamiento antiviral, en este caso de la citromicina, del ritonavir o darunavir, o la metilprednisolona. Entonces, ahí entramos en un pequeño conflicto de ver, ¿no? Si realmente funcionan esto como antivirales, entonces debería de cambiar el anticoagulante, porque yo lo que quiero es tratar el virus, que es el que me está causando todo el problema proinflamatorio y protrombótico. Entonces, si yo controlo eso, ya no tendría que usar anticoagulantes, ¿no es cierto? Entonces, el dabigatran, que ya usaban los otros pacientes, y en nuestro caso, en nuestros pacientes que utilizan dabigatran y rivaroxaban y apixaban, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que la warfarina tiene un poco de interacción, disminuye la acción de los otros medicamentos de la citromicina, del ritonavir, el darunavir y de la metilprednisolona. Nosotros utilizamos ritonavir y darunavir no lo usamos, no lo estamos usando en el tratamiento antiviral. Acitromicina sí lo seguimos usando. Metilprednisolona en algunos casos se está utilizando en hospitalización, va a depender mucho del médico, pero dentro de lo protocolizado, no sé cómo están en MINSA, pero al menos en mi salud, bueno, la recomendación es que utilicemos dexametasona, entonces mayormente utilizamos esto. Aparte que sabemos por teoría que el proceso o el porcentaje de antiinflamación de la dexametasona comparado a la metilprednisolona, pues es más o menos como 5 veces el valor del otro. Entonces, dexametasona como proinflamatorio, pues también está probado hace muchos, muchos años de que es más que el metilprednisolona, ¿ya? Y dabigatran con hidroxicloroquina, no estamos usando hidroxicloroquina, ritonavir tampoco no lo estamos usando, y el rojo es cuando sí está súper contraindicado porque sí hay una interacción fuerte con estos medicamentos. Entonces, darunavir no lo usamos,
Entonces, Rivaroxaban solamente con los antivirales. No estamos usando antivirales. Apixaban con los antivirales igual no lo usamos. Entonces, ¿podríamos usar warfarina? Podríamos usarlo, sobre todo cuando ya hemos terminado el tiempo de tratamiento del paciente del antiviral. Con esta revisión podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Ya dejé de usar acitromicina, ya dejé de utilizar metilprednisolona si lo estaba usando, entonces, ¿podría reiniciar warfarina? Sí. Por el concepto de interacción medicamentosa, sí podría dejarlo de usar, pero si tengo un dímero D alto, ¿ya? Entonces ahí entra en conflicto, ¿no? Si hay algún medicamento que sí va a seguir con algún tratamiento, por ejemplo, cuando sale de alta el paciente, ahí podría esperar un tiempito a poder evaluar si sigo usando, si puedo reiniciar warfarina, porque saben que warfarina tiene un tiempo de impregnación, ¿ya? Y además necesita un control estricto del INR. Entonces, si yo lo tengo en dosis subanticoaguladas y tengo un dímero D alto todavía, entonces hay un riesgo de que ese paciente, pongamos que si por situaciones de su salud tiene más del 50% del día que está en cama, en reposo, no camina mucho, o por ahí tiene algunas varices, o tiene comorbilidades como hipertensión, la misma edad también es un riesgo porque sabemos que los vasos sanguíneos pues ya son frágiles, el endotelio tiene muchas alteraciones, entonces puede ser procoagulante, sí, ¿no? Porque el dímero D es como en los pacientes que tienen trombosis, tienen bastante dímero D, ¿por qué? Porque se está lisando esa fibrina que se ha formado. Entonces, si tengo dímero D, significa que todavía está produciendo fibrina. Todavía hay factores de coagulación que están produciendo fibrina y está destruyéndose y formando el dímero D. Entonces, si yo tengo, y sé que para controlar o para que un paciente esté bien anticoagulado, al menos el rango de anticoagulación, considerando que un dímero D está alto y que es protrombótico, debería estar entre 2 y 3 el INR. Entonces, muchos pacientes por la situación no van a poder ir a controlarse el INR o a veces no hay visitas continuas del médico. Entonces, puede estar subanticoagulado y hacer trombosis o hasta tromboembolismo pulmonar si tiene un dímero D alto en casa. Sí, pienso que sí, y muchos colegas hematólogos con los que hemos estado conversando en este tiempo, ¿no? Que estamos haciendo revisiones, conversando en base a experiencia de los pacientes, entonces pensamos que sí. Por esa razón es que nosotros todavía participamos de las sugerencias que han dado de que un paciente dado de alta de COVID y que tenga dímero D alto, entonces debería de considerarse anticoagulación todavía a la dosis que se manejaba en hospitalización, siquiera por 7 días más, hasta un control de dímero D. Si esto vemos que ya bajó, entonces podríamos reconsiderar volver al uso de warfarina. Y en caso de dabigatran, rivaroxaban, pues no tiene interacción con acitromicina, sabemos que no necesita un control de INR, tenemos una dosis establecida de anticoagulación, dabigatran, la recomendación mejor de dosis terapéutica completa es de 200 miligramos por día, igual que rivaroxaban, que tiene su dosis igual a anticoagulación y no necesita control. ¿Podríamos reiniciar? Yo creo que sí. En estos casos que ellos ya usaban, se puede reiniciar esta anticoagulación sin miedos de sangrados, porque también tiene menos riesgo de sangrado que warfarina, porque el otro sí necesita control. Entonces, ¿podríamos reiniciar esto? Sí, podríamos reiniciarlo, ¿ok? Y si ustedes ven ahí, pues no hay interacción hasta con tratamiento de acitromicina y metil, que sí nosotros lo estamos usando. Entonces, hasta hospitalizado podríamos dar. Es una opción. El detalle es que nosotros no tenemos dentro de nuestro petitorio, por lo tanto, nuestra institución no lo da y el paciente tendría que comprarlo y es carísimo. Entre enoxaparina y un anticoagulante nuevo, pues prefiero utilizar enoxaparina porque la institución lo da y es más cómodo también en un momento. Ahora, si en algún momento llegara a agotarse y hay forma de que se pudiera comprar esto, pues sí se podría usar hospitalizado. ¿Ya? Y ahora con respecto a los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Con respecto a los antiagregantes plaquetarios,
el detalle es lo siguiente. Dentro de lo que hemos visto, sabemos que no hay trombocitosis que se produzca en estos pacientes. Mantienen plaquetas normales en la infección por COVID y un pequeño grupo hace trombocitopenia leve, ¿ya? Hay algunos que han encontrado hallazgos de macroplaquetas. Se ve que los pacientes con infección COVID tienen un histograma donde se ve que el tamaño de las plaquetas son grandes, ¿ya? Probablemente producido por esta alteración de la infección. Entonces, pero el ser grandes no me implica de que este paciente pueda producirme, que por ser muy grandes, interacción entre ellos y tenga más alto riesgo de agregación plaquetaria. No, por ese lado, disminuir la funcionalidad del paciente. Cuando sé que el problema principal es al menos de los factores de coagulación hasta donde sabemos, entonces no es un tratamiento idóneo que se recomiende en la hospitalización. No, pero sí se podría recomendar la reinserción de antiagregación al alta del paciente que no tenga dímero D elevado, que ya sea casi normalizado. ¿Se podría reutilizar antiagregación plaquetaria? Sí se puede usar porque también no tiene interacciones y hemos visto de que, pues, no, como digo, no hay mucha trombocitopenia que produzca esta infección, así que no habría riesgo de que si disminuimos la funcionalidad de las plaquetas, pueda haber sangrados. ¿Ok? Entonces, ellos demostraron por este esquema, en esta imagen que ven, sabemos que los anticoagulantes como los nuevos anticoagulantes como rivaroxaban, apixaban, edoxaban actúan a nivel del factor 10. Y sí, antes les explicaba que uno de los factores que hemos visto alterados es el factor 10, pero no solamente el factor 10, sino también el factor 8, el 11 y el 12. ¿Ya? Entonces, un anticoagulante directo como que pueda controlarme todo el proceso de inflamación y activación y alteración de los otros factores, ahí es donde entramos un poco en duda, ¿no? Me podría controlar y me podría igual disminuir el riesgo de trombosis como las heparinas. Entonces ahí entramos un poquito en conflicto de decir sí o no. Por eso es que pues hasta ahora se ha quedado más con enoxaparina, que aparte tiene otros criterios muy buenos también, la heparina, por lo cual se está utilizando hasta hoy en día. Bien, sabemos que antes teníamos la cascada de coagulación, actualmente tenemos la teoría celular, donde se integra mucho mejor el estudio y ver cómo interactúan los factores de coagulación. Ya no es una línea vertical, vía intrínseca, vía extrínseca, porque vemos que todos ellos interaccionan. Y si uno bloqueo, eso no significa que otro esté yendo por el otro lado para que me siga activando la protrombina y convirtiendo hasta la trombina y de afibrinógeno y fibrina. ¿Ok? Yo le recomiendo la teoría celular, sé que muchos todavía lo han revisado, pero me esquematiza mucho mejor y me hace entender que no es una línea vertical para la coagulación y que todos ellos interaccionan. Bien. Y los antiagregantes plaquetarios, sabemos que actúan a nivel de las plaquetas, entonces ellos han tratado de ver, ¿no? Yo actúo con un anticoagulante nuevo a nivel del factor 10 y con un antiagregante plaquetario a nivel de las plaquetas, entonces podría disminuir el riesgo protrombótico producido por este proceso proinflamatorio severo. Entonces dijeron, tengo aquí, ¿no? Sí, podría utilizar los dos, pero si no tuviera un dímero D tan alto, en todo caso, tendría que utilizar también asociado a corticoides y en caso si estoy utilizando hidroxicloroquina o no lo estoy usando, porque hemos visto algunos que sí tienen interacción con la hidroxicloroquina, porque en un inicio estuvieron usando hidroxicloroquina ahí. Aquí ya no lo usamos y supongo que ahí tampoco ya no lo usan por todos los estudios que vieron que era contraproducente, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Ok?
Entonces, si ustedes ven aquí, la heparina, las heparinas, ¿dónde actúan? A nivel de la antitrombina. Entonces, esto evita de que la trombina pueda convertirse a fibrina, pueda convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, sé que todos mis factores de coagulación por teoría celular, aún por teoría celular, todas van a interaccionar antes de llegar a convertirse en fibrina, ¿ok? Entonces, si yo actúo con un medicamento, con un fármaco que va a actuar casi en el último nivel, entonces ya no me tendría que preocupar por todo lo demás. Que si yo actúo a nivel 10, hay alguien por ahí que se esté escapando y aún así me esté convirtiendo el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Como estos los directos. ¿Por qué? Porque ya estoy llegando a la base donde todo lo demás, aunque por aquí interactúe, que active el 10, que active al 9, que active al 11, que active al 8, que active al 7, al final todos ellos van a tener que llegar a la trombina. ¿Para qué? Para convertir fibrinógeno en fibrina. Y si yo bloqueo todo lo demás quedaría anulado. Y por eso una recomendación es usar las heparinas también. ¿Ok? Desde el punto de vista de prevención de trombosis. Y con todas esas revisiones, pues la Sociedad de Hematología de España, de la Sociedad de Hematología Española, entonces hicieron un protocolo al inicio de sugerencia de tromboprofilaxis que inició en el Hospital Universitario La Paz. Y este es el esquema que en muchos, hasta nosotros nos llegó, ¿no? Llegó a Lima, llegó a nosotros, cuando sobre todo en Lima empezó la situación más difícil y más fuerte de la infección. Entonces llegó y muchos de ellos la empezaron a usar y la adaptaron también a sus hospitales, en la cual, y hasta ahorita nos hemos quedado también, hasta la Sociedad de Hematología Peruana optó esta recomendación, donde se recomendaba el uso de la heparina no fraccionada, no solamente por la alta prevención para trombosis, sino también como un antiinflamatorio, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, las recomendaciones fue, si el paciente pesaba menos de 80 kilogramos, la enoxaparina era de 40 miligramos subcutáneo por día, más de 80 y menos de 100, enoxaparina 60 miligramos por día, y más de 100 enoxaparina de 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, pero esto de acá se ha ido reformulando. Ahora último estuvieron haciendo un EBER y también un congreso que se hizo por vía web, en el cual obviamente en su experiencia, a pesar de que muchos pacientes estaban utilizando enoxaparina de 40 miligramos, pues igual tuvieron riesgo de trombosis porque ellos sí hacen controles de Doppler, de tomografías, y vieron que a pesar de esa anticoagulación, entonces estaban teniendo trombosis sus pacientes. Y muchos de ellos ya pues tienen factores de protrombosis, entonces ahora último, han llegado la mayoría de los hospitales, aunque no es un consenso total, pero la recomendación de la Sociedad de Hematología Española es que se utilice la dosis profiláctica que antes usábamos, que es por peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que hasta este momento el riesgo de trombosis es mucho más alto que de sangrado. Por lo tanto, la recomendación ahora es que sea de 1 miligramo por kilo de peso, que era la dosis profiláctica que era recomendada antes de todo esta situación de la pandemia, ¿ya? Y lo están haciendo. En muchos hospitales están usando que es 1 miligramo por kilo de peso por día como dosis profiláctica y dosis terapéutica de 1 miligramo por kilo de peso por día o 1.5 miligramos por kilo por día en dosis terapéutica, ¿ok? Entonces, esa es la última, no he encontrado el cuadrito con esas recomendaciones, solamente en estos congresos virtuales que hubo, la experiencia de cada hematólogo de los hospitales es lo que comenzaron a referir, que ellos ya estaban usando esas dosis, obviamente más por recomendación y reuniones institucionales donde llegaron a ello. Entonces, al final,
¿cuáles son los objetivos de la anticoagulación en COVID? Viendo todo, las revisiones que ha habido, viendo la experiencia de los médicos y viendo a los pacientes, que a veces es diferente a cuando uno lo habla, es que el COVID me produce todo un problema de inflamación alto y tiene riesgos protrombóticos porque sabemos que se eleva el dímero D, ya, que se eleva fibrinógeno. Entonces, con eso, nuestros objetivos es dar un tratamiento antiinflamatorio y dar un tratamiento antitrombótico. ¿Ok? Y para ello, que se está utilizando corticoides porque sabemos que tienen un mecanismo antiinflamatorio, igual que se está utilizando, también ya se está generando el uso de algunos antiinflamatorios orales, como algunos AINES, en algunos ya lo están usando, pero no es una recomendación en todos. Entonces, dentro de la hematología de la anticoagulación, podemos escoger un fármaco que me dé las dos posibilidades, ¿ok? Y dentro de estas dos posibilidades que me pueden dar, sabemos que la enoxaparina no solamente es un anticoagulante, un buen anticoagulante con bajo riesgo de sangrado, sino también que tiene un mecanismo antiinflamatorio. Sabemos que la heparina de bajo peso molecular se une a las citoquinas inflamatorias, ¿ya? Y esto va a disminuir su acción y que active a otras citoquinas, que active a otros macrófagos y que active a las plaquetas, ¿ya? Aparte, sabemos que va a inhibir la quimiotaxis de los neutrófilos. Entonces, si los neutrófilos son inhibidos, estos neutrófilos ya no van a llamar a otras, ya no van a promover el traslado de otros neutrófilos más, de las plaquetas, de inflamación del endotelio, de activación de las otras citoquinas, de los monocitos. Entonces, también disminuye el proceso inflamatorio. Y sabemos que inhibe la migración de los leucocitos, que neutraliza el factor al complemento 5, y va a producir secuestro de proteínas inflamatorias. Entonces, esta es la recomendación que dio la Sociedad de Hematología Peruana, basado en las recomendaciones que se estaban usando en otros países. Entonces, y es la que nosotros dimos la recomendación en base a un grupo que comenzamos a hacer la revisión en el Hospital de Salud. Entonces, este es el cuadro de recomendación de tratamiento en nuestros pacientes con COVID. Y nosotros lo que recomendamos es de que los pacientes con COVID leve, con factores de riesgo de trombosis que están hospitalizados, se utilice dosis intermedia. La dosis es de 1 miligramo por kilo cada 24, a menos que tenga problema renal. Y sin factor de riesgo de trombosis hospitalizado, que se dé dosis profiláctica. Para eso se cogió, como le digo, la recomendación de la Sociedad de Hematología. Esta revisión ya lo hicimos casi hace un mes. Y ahí se recomendó también por peso igual, como le mostramos la española que dio la recomendación, es la misma que cogió la Sociedad de Hematología Peruana y en la que nosotros también cogimos en el hospital. Y en caso de pacientes ambulatorios con COVID leve, con factor de riesgo de trombosis, también dosis profiláctica, y ambulatorios sin factor de riesgo de trombosis, pues no les damos nada. A menos que tenga, ponemos acá, porque sí hay pacientes con COVID leve que tienen dímero D muy elevado, y en ese caso, por las publicaciones y algunas recomendaciones de algunas sociedades y de algunos hospitales, a menos que tenga un dímero D elevado mayor de 3000, pues sí, también se recomienda anticoagulación, ¿ya? Sobre todo, en caso de acápite que se puso acá de 3000 con anticoagulación plena, fue para pacientes hospitalizados, ¿ya? En caso de pacientes
ambulatorios, pues mi recomendación sería no más de 3.000 dosis profiláctica de paciente, pero dosis profiláctica por peso. Esto de acá, yo creo que de todas maneras nosotros tenemos que hacer una revisión, una re-revisión en base a la experiencia que ya estamos ganando. Tenemos más pacientes acá en nuestra región con infección viral, no tanta como en Lima, no tanto como en otros países, todavía no llegamos a ese volumen, por lo tanto no tenemos todas las presentaciones de complicaciones de severidad en nuestros pacientes, entonces por eso a veces decimos, no, pero mi paciente salió bien, no necesito anticoagulación, pero que la cantidad es poca también comparado a otros países, para ser sinceros. Entonces, cuanto más pacientes tienes, tienes más posibilidades de encontrar casos graves. Cuanto menos pacientes tienes, pues vas a tener menos proporción, y eso siempre lo hemos sabido. Pero eso no nos debe cegar y pensar de que pues no va a pasar, o que por ahí estos pacientes no tengan microtrombosis, que simplemente pues nuestro cuerpo mismo está tratando de resolverlo. ¿Ok? Entonces, este cuadro que lo estamos usando, yo creo que lo tenemos que revisar, y yo creo que también llegaría a la conclusión de que se debería de anticoagular como antes se anticoagulaba, ¿no? En casos de profilaxis, 1 miligramo por kilo de peso, y dosis terapéutica 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Y en caso de, pues, del adulto mayor, más de 75 años, la dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Igual por día o cada 12 horas, dependiendo. Y también en daño renal, también ya teníamos una indicación de cuál es la dosis que se utiliza. Entonces también sería la misma indicación para actualmente que debía ser en COVID. Esa es mi conclusión, y muchos de los hematólogos que recién lo estamos viviendo en nuestro país, la infección, también están llegando a lo mismo, y a pesar de que en muchos hospitales han protocolizado parecido a este cuadro, porque al final fue la revisión que hizo la Sociedad de Hematología, ya han cambiado, y cada uno personalmente, cada médico a veces deja dosis terapéutica, dosis profiláctica por kilo de peso, y no está siguiendo mucho esto de menos de 80, de 80 a 100, ¿no? Cada uno, o sea, a veces es una terapia individualizada por paciente. ¿Ok? Entonces, en base a eso, yo llegaría a esta conclusión. Y con eso he terminado mi presentación de hoy día. Espero haber brindado algo, y si hay alguna pregunta, bueno, también estoy para responderlas. Gracias. Muchísimas gracias. Con respecto a la exposición que brillantemente nos ha compartido, por favor, envíennos las preguntas al chat, todas las preguntas con respecto al tema que ha sido de bastante valor, en realidad, doctora, para el día de hoy, y que, bueno, pues va a ayudar a los colegas médicos a poder tomar las decisiones adecuadas y correctas con respecto al tratamiento del paciente que le toca manejar, ¿no? Entonces, estamos esperando las preguntas mientras vamos comentando, ¿no? Aquí hay una primera pregunta, doctora Carmen. Dice, si cuando se da de alta al paciente, ¿qué medicamento se daría para domicilio para anticoagular? Y la siguiente pregunta sería, felicitaciones, excelente ponencia. ¿En qué caso, según su experiencia, se ha suspendido la enoxaparina? ¿Los controles cada cuánto tiempo se deben de hacer? Si se realiza el uso de la enoxaparina, doctora Carmen. Con respecto a esto, es muy importante el control de dímero D para anticoagulación. Si lo ideal sería de que antes que salga el paciente de alta deberíamos pedir un control de dímero D, y si el dímero D sigue elevado, se recomendaría, como mencioné, el uso de enoxaparina más o menos unos 7 días, y tendría que tener un control por consultorio de hematología con un dímero D que se tome el mismo día o un día antes de esa consulta externa, para ver si va a necesitar seguir usando enoxaparina, o tal vez ahí ya nosotros iniciamos warfarina con enoxaparina, porque sabemos que pincharse pues es un poco más
manera ambulatoria, ¿ya? Pero sería por 7 días hasta ese control. Warfarina no lo indicaría siempre en cuando el dímero D siga alto, porque eso necesita un control cada 3, cada 4 días para ver que esté en rangos de anticoagulación. Y como expliqué, si está en rangos de subanticoagulación, pues podría tener riesgo de trombosis, pero sobre todo de trombosis, de tromboembolismo pulmonar. Entonces sería enoxaparina. Ahora, si el dímero D está normal o ya bajó en rangos aceptables, que es menos de, al menos hasta donde hemos estado hablando con los hematólogos, sería menos de 500 de dímero D. Entonces podríamos ya no usar, no usar ningún anticoagulante al alta, no lo necesitaría. Y si está usando algún anticoagulante previo por alguna patología, sea anticoagulante nuevo o warfarina, podríamos, en este caso, solamente, si está utilizando warfarina previo a la infección, entonces, si el dímero D está bajo, entonces le sigo enoxaparina por 7 días, pero a la par le inicio warfarina. Y lo estaría citando al 5.º día para ver que esté en rangos de anticoagulación. Si está en rangos de anticoagulación, ya yo le suspendo la enoxa y le sigo la warfarina, ¿ok? Ahora, si estaba utilizando un anticoagulante nuevo como dabigatran, apixaban, cualquier otro, y como le digo, el dímero D igual está en rangos normales o menos de 500, y reinicio anticoagulante nuevo y ya no le doy enoxaparina, porque con el otro el mecanismo es inmediato al iniciar el anticoagulante nuevo, no necesita controles y estaría entrando en rangos de anticoagulación normal. ¿Ok? Esa es la recomendación. Ahora, en la experiencia, poca, reciente, porque es poco tiempo que yo también estoy ingresando a tratar pacientes hospitalizados con COVID y que también los estoy viendo por consultorio. No he visto, no estamos teniendo la facilidad de hacer un control de dímero D porque hay veces que se nos acaba el reactivo y entonces no hay forma de hacerles un control. Pero yo considero que pacientes con factores de riesgo de trombosis, en este caso podrían considerar los criterios de Padua. Si estos criterios los tiene establecidos, entonces que es más de 4 si no me equivoco, mayor o igual a 4, entonces sí se podría dejar enoxaparina igual por una semana y control igual por consultorio externo. Pero si no tuviera esos riesgos, si no tuvieran un dímero D, yo creo que tampoco, no les he estado dando enoxaparina, considerando ese punto, y al menos por consultorio no han venido con complicación de trombosis, ¿ya? Pero el detalle es que son pocos pacientes, no es que tengamos pues 100, 200 pacientes que estemos haciendo controles, no son pocos, entonces ante ser pocos no sabemos si otro grupo podría presentarlo o no. En otros países sí lo han visto y por eso es que ellos sí han establecido de que post-alta les dan de 7 a 14 días de anticoagulación ambulatoria hasta que tenga su control igual por consultorio de hematología y según ellos ya ven, ¿no?, si le continúan anticoagulación o ya lo suspenden totalmente. ¿Ok? La segunda. Gracias, doctora. ¿En qué casos debo suspender la enoxaparina y cada cuánto tengo que hacerle estos controles? Como les digo, si está saliendo de alta y tengo un dímero D normal y o menos de 500 y el paciente no tiene factores de riesgo protrombóticos, entonces suspendo o al menos le doy de alta sin enoxaparina. Y si está saliendo con enoxaparina por lo ya explicado en la primera pregunta, entonces el control sería la semana para poder ver si aún necesita. Y yo sí considero que deberíamos de tener dímero D, pero sé que hasta en nuestro propio hospital a veces no lo tenemos, no sé cómo estarán en el MINSA, así que sería con una evaluación hematológica a la semana. Y según ya cómo lo evalúe el médico ya verá, ¿no?, si le sigue dando o les suspende. Gracias, doctora. Excelente ponencia. ¿Se puede utilizar enoxaparina en niños inestables con COVID? Mire, yo no he visto niños hasta ahorita, sinceramente no me han llamado para interconsultas en niños con COVID. Algunos pediatras con los que he estado conversando me han dicho que han tenido pacientes hospitalizados, pero no con mucha sintomatología, tranquilos.
Entonces, y no dentro de los reportes tampoco se ha visto pacientes, o sea, niños, ¿no? Que tengan, aunque tengan infección por COVID, que hayan tenido signos de trombosis, porque también les han hecho estudios y no han encontrado. Entonces, no se ha recomendado el uso al menos de enoxaparina, a menos que tenga evidencia de trombosis o signos de trombosis por ahí no hospitalizados, sobre todo, ¿no? Si es un paciente COVID severo, niño, ahí con una ecodoppler y todo se podría determinar, pero presumo que ahí sí se podría, o sea, sí se podría recomendar el uso de dosis profilácticas si es un COVID severo en el niño, ¿no? Podría usarse dosis profiláctica, pero se tendría que conversar. La verdad no tengo mucha experiencia con los niños ahorita, no he visto niños. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Doctora, ¿en qué casos de pacientes asintomáticos con factores de riesgo se recomendaría la anticoagulación? Asintomáticos con factores de riesgo. Sí. Ya, mira, en este caso, pues el asintomático, bueno, podríamos verlo, ¿no? Dentro de una categoría leve, ¿no? O hasta sin tos, sin nada. Entonces, si tiene factores de riesgo, no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque si un paciente es asintomático, se supone que no tiene ni tos, ni fiebre, ni dolor de garganta, o sea, ni tiene ni compromiso pulmonar. Entonces, una persona que está caminando normal, como cualquiera, ¿no? Está yendo a su trabajo, puede hacer sus actividades. Entonces, la deambulación ayuda a que la circulación mejore. Entonces, el riesgo de trombosis es bastante bajo y a pesar, por ejemplo, ya teníamos antes pacientes, por ejemplo, con sepsis, o con infecciones con neumonías que eran tratadas de manera ambulatoria. Entonces, y esto sabemos que la sepsis también tiene factores de riesgo protrombóticos, ¿ya? Y eso ya lo sabíamos hace tiempo. Entonces, si estos pacientes, a pesar de ello y con la movilización, no hacen trombosis, en este caso, haciendo una comparación pequeña con estos pacientes que son asintomáticos, entonces solamente tienen la carga viral, pero que por ahí se esté incrementando algunos valores, es muy difícil. Tendríamos en todo caso que el hacer es controlarle un dímero D, ¿no? Entonces, si el dímero D está muy alto, más de 3.000, 5.000, entonces podría considerarse, ya que tenemos un dímero D demasiado alto, podría no usarse dosis profiláctica de anticoagulación, pero tendríamos que hacer el estudio. No tenemos reporte de estudio de dímero D en pacientes asintomáticos, ¿no? Solamente los tenemos así que no tienen síntomas, pero que se les haya hecho estudios de ferritina, de dímero D, PCR, plaquetas, no se les ha hecho. Entonces no sabemos si realmente movilizan marcadores proinflamatorios. No, entonces, por eso es que no les damos tratamiento tampoco. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, doctora, excelente ponencia. La pregunta, ¿cómo se procedería en relación a un paciente con antecedente de tromboembolismo pulmonar por anticonceptivos orales que da positivo a COVID? El antecedente de TEP lo vuelve factor de riesgo sujeto a complicaciones. ¿Y qué medidas profilácticas tendría que tener dicho paciente? Ya. Primero, la recomendación que está haciendo que en toda paciente con métodos anticonceptivos se suspenda el método anticonceptivo mientras esté con el proceso del COVID, de la infección, es la primera recomendación, ¿no? Porque si ya de por sí tiene el riesgo protrombótico, depende de cómo se va desarrollando su infección. Aparte, yo le agrego un fármaco que también me va a producir más riesgo de trombosis, pues lo ideal es suspender, y eso es lo que se ha recomendado. Suspensión de anticonceptivo durante la infección con COVID. Ahora, si este paciente llega a hospitalizarse, ¿ya? Y no ha tenido tromboembolismo pulmonar previo, suspendo y doy anticoagulación profiláctica porque obviamente ya es un moderado. Pero ese es un paciente que es ambulatorio y ha tenido tromboembolismo pulmonar y todavía está, no sé si está en tratamiento,
mejor dicho, pongamos el punto. Si está en tratamiento, porque la trombosis todavía está en tratamiento, pues debe suspenderse obviamente ¿cómo se llama? El anticonceptivo. Y segundo, darle tratamiento de anticoagulación. Y en este caso es anticoagulación terapéutica, ya, si tiene la trombosis. Ahora, si es un paciente que ha tenido tromboembolismo pulmonar como antecedente, ya se resolvió la trombosis, está con COVID leve, que es solamente ambulatorio, entonces solamente suspendo el anticonceptivo y le estaría citando a la semana o las 2 semanas para hacer un control de dímero D, y dependiendo de eso podría iniciar anticoagulación si lo necesitara, pero no se daría anticoagulación ambulatoria. Si está hospitalizada la paciente, entonces en este caso sí. ¿Por qué? Porque el encamamiento de la situación, y como ha tenido tromboembolismo pulmonar, aunque haya sido por el anticonceptivo, entonces tiene riesgo de trombosis. Entonces ahí se considera como factor de riesgo y se tendría que dar anticoagulación profiláctica. Gracias, doctora. Tenemos por acá otra pregunta. Doctora, muchas gracias por su presentación. Teniendo en cuenta que en pacientes con antecedentes oncológicos tiene el dímero D alto, ¿qué otra prueba se puede solicitar para seguimiento? ¿Qué recomendación puntual en anticoagulación de pacientes oncológicos? Ya, mira, en el caso de pacientes oncológicos, dentro de los criterios de Padua, pues es un paciente con factor de riesgo de trombosis, ¿ya? Entonces, si está con la infección, en ese caso se considera un paciente con factor de riesgo, aunque sea ambulatorio, y como ustedes ven ahí en el cuadrito que todavía está en la pantalla, pues en este caso se está recomendando hasta este momento en conjunto la dosis por peso de anticoagulación con enoxaparina, mientras esté en el proceso de la infección, ¿ya? Hasta que se remita o pase el tiempo epidemiológico, que sea de 7 a 14 días, dependiendo del paciente. Y si está hospitalizado, pues también ¿cómo se llama? La recomendación en este caso de esta paciente, como ven acá, un ratito. Como ven acá, en caso de paciente hospitalizado con factor de riesgo de trombosis, pues la recomendación es de dosis intermedia, que sería a 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas. ¿Ok? Entonces, en caso de paciente con neoplasia y que esté con infección COVID, sí se recomienda anticoagulación, dependiendo del ¿cómo se llama? Del ambiente, ¿no? En esta situación. Si es ambulatorio o es hospitalizado, solamente la dosis cambia, pero la anticoagulación está recomendada porque es un factor de riesgo. Gracias, doctora. Otra pregunta, doctora, buenas noches, excelente ponencia. Si no tenemos enoxaparina, trabajo yo en periferia con pacientes COVID, ¿qué otro anticoagulante puedo utilizar? Como les mostraba ahí justamente el cuadrito de las interacciones, ese era justo para que ustedes pierdan un poquito el miedo al uso del anticoagulante como la warfarina, y a menos que no estén utilizando ninguno de esos medicamentos que mayormente son antivirales, que no los estamos usando en el país, y tampoco hidroxicloroquina, entonces se podría utilizar warfarina, ¿ya? Pero obviamente la warfarina requiere control. Ese es el único detalle de la warfarina, porque si yo doy dosis muy altas, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a empezar a sangrar, y no porque la enfermedad de la infección viral te produzca sangrado, sino porque obviamente la sobreanticoagulación con warfarina va a producir sangrados, y yo necesito control de INR para esta situación. Podríamos utilizar antiagregantes plaquetarios. Dentro de la fisiopatología que hemos hecho la revisión por la infección, vemos que el grupo más alterado es los factores de coagulación y no tanto las plaquetas. Podría ayudarnos un poquito
Podría ser porque va a disminuir la funcionalidad de las plaquetas y va a disminuir la probabilidad de trombosis, pero el grupo que más me afecta es la coagulación, entonces ese es el que no protejo. Entonces, ¿podría proteger menos de un 50% con un antiagregante plaquetario? Sí, pero tengo otro 50% de que me va a producir aún trombosis porque los factores de coagulación son los que se están alterando y porque el dímero D sigue creciendo a pesar de que esté protegiendo mis plaquetas, ¿entienden? Entonces, ante la situación que no tengas y estás lejos, pues entre warfarina y antiagregante plaquetario usaría un antiagregante plaquetario, ¿ok? Y si tienes forma de controlar INR, entre agregante plaquetario y warfarina, usaría warfarina, si no tuviera enoxaparina. Gracias, doctora. Y tenemos la última pregunta. ¿Cuál es la recomendación de anticoagulación en caso de gestante con preeclampsia? Muchas gracias. Bueno, una gestante, pues sí tiene, de todas maneras, hay estasis venosa, hay un cuadro inflamatorio, encima sí hay preeclampsia y hasta hay alteración del endotelio, también se van activando algunas citoquinas, entonces tiene ya riesgo, obviamente, de trombosis, y en este caso, pues, es una coagulación intravascular diseminada por microangiopatía que se va produciendo, o sea, por un problema de vaso, mejor dicho, de endotelios y todo el proceso de la gestación, que es lo que va a producir esta trombosis. Entonces, aparte de eso que ya podemos concluir de que la infección viral también me produce este riesgo, me incrementa el riesgo de trombosis por todo el proceso proinflamatorio. Entonces, sí se está recomendando el uso de anticoagulación en gestante. Y ahora, si encima tiene preeclampsia, con más razón se está usando en otros países. Acá en Lima no lo sé, no he visto, pero en este caso nosotros en el hospital sí hemos recomendado dentro del protocolo que gestante es un factor de riesgo de trombosis en caso que esté infectada con COVID, así que sí se debe recomendar anticoagulación y en este caso enoxaparina. Ya porque la enoxaparina, pues tengo más facilidad de suspender, como les digo, tengo menos riesgo de trombosis, menos riesgo de sangrado y me protege contra con el riesgo de trombosis. Entonces sí, recomiendo enoxaparina. Y la dosis que se indicaría en estos casos es como es profilaxis y es como factor de riesgo. Cuando está hospitalizada se recomendaría dosis intermedia, que es 1 miligramo por kilo por día. En caso que esté de forma ambulatoria, la recomendación es entra con factor de riesgo que sería por peso, hasta el momento, ¿no? Hasta que modifiquemos estas sugerencias. Doctora Carmen, muy amable, muchísimas gracias a nombre del Colegio Médico. Bueno, le damos todo el agradecimiento por esta brillante participación. En efecto, este tipo de conocimiento va a ayudar a que podamos tomar mejores decisiones en el momento que tengamos que hacerlo frente a un paciente, ¿no? Y bueno, le agradecemos por la información que nos ha compartido el día de hoy a nombre del Consejo Directivo, del Comité de Educación Médica Continua y bueno, también a nivel del Comité de Salud Pública. Muchas gracias por su participación y bueno, pues siempre sacando adelante a la representación del lado femenino de la carrera. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Buenas noches, gracias. Buenas Chao. noches.